Un año exacto después de que mi querida Elena, mi esposa, falleciera, la amé, con todo mi ser por 40 años. Y sí, la extrañaba cada día. Cada pequeño detalle de nuestra vida juntos se sentía como un puñal. Para intentar pasar página, o al menos para no sentir que su presencia se desvanecía, decidí renovar su antigua oficina. Era su lugar, su santuario, ese espacio donde pasaba horas. Pensé que sería una forma de honrarla, de traer algo de vida nueva a un rincón tan lleno de recuerdos. Ingenuo, ¿verdad? Porque nunca, jamás en mi vida imaginé que esa decisión, tan simple, tan llena de buena intención, abriría una verdadera caja de Pandora, una que no solo revelaría secretos de Elena, sino de milésimo primero propia existencia. Créanme, lo que estoy a punto de contarles es la historia más inverosímil, la más desgarradora y al mismo tiempo la más liberadora que he vivido. Recuerdo ese día con una claridad que me persigue. Era un martes. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados. Estaba en la cocina intentando preparar algo de cena cuando mi teléfono sonó. Era Ricardo, el contratista. A él lo llamaremos Ricardo para proteger su identidad. ¿De acuerdo? Ricardo, un hombre que siempre había sido tan tranquilo, tan sereno. Pero esa vez, su voz al otro lado del teléfono estaba tensa, casi irreconocible. Un tono que nunca le había escuchado en todos los años que lo conocía. Señor Armando, me dijo, y el nombre sonó como una acusación. Necesito que venga a ver lo que descubrimos. Pero no venga solo. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, sofocante, y luego soltó la bomba. Traiga a sus 2 hijos con usted. Mi corazón, Dios mío, mi corazón casi dejó de latir. Mis hijos, Daniel y Marco, justo ellos dos, que últimamente andaban a los empujones, distanciados. ¿Por qué una solicitud tan extraña? ¿Por qué la urgencia? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más absurda que la anterior. Empecé a sentir un escalofrío que me recorrió la espalda, una sensación de pánico frío que no había experimentado desde la muerte de Elena. Algo andaba muy mal, muy mal. Poco sabía en ese momento que esa habitación, la que había sido el refugio de mi esposa, guardaba mucho más que viejos muebles y papeles olvidados. Poco sabía que esa habitación oculta, sí, oculta, contenía pruebas, pruebas que Elena había estado guardando meticulosamente durante años. Pruebas que prometían no solo una justicia postergada, una justicia que la misma Elena buscaba, sino una verdad que cambiaría absolutamente todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mis padres, sobre mi pasado y, lo más doloroso, sobre ella, la mujer con la que había compartido mi vida. Una verdad que me obligaría a verla bajo una luz completamente diferente. Una luz que nunca habría imaginado. Y ¿saben una cosa? A día de hoy, después de todo lo que he vivido, de todo lo que he descubierto, entiendo que ella lo sabía y que había llegado el momento. Es hora de que todo termine. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y es hora de que todos ustedes la conozcan. Prepárense, porque esta historia les va a volar la cabeza. Prepárense porque esta historia les va a volar la cabeza. Fue una tarde gris de esas que el cielo parece cargar el peso del mundo. Yo estaba en mi casa intentando, como todos los días desde que perdí a Elena, darle un poco de normalidad a mi vida. Estaba revisando unos planos de la remodelación que estábamos haciendo en su antigua oficina. Quería transformarla en un estudio para mí, un lugar donde pudiera quizás encontrar algo de paz, o al menos no sentir su ausencia tan brutalmente. De repente, mi teléfono vibró. Era Ricardo. Lo llamaremos Ricardo para proteger su identidad. Ya saben, Ricardo es un contratista de esos de la vieja escuela, de los que confías plenamente. Llevaba años haciendo trabajos para la familia. Su voz, normalmente tan tranquila, tan segura, estaba distinta. Había un temblor, una urgencia que nunca le había escuchado. Mi corazón se aceleró al instante. Ya saben, esa corazonada, esa sensación de que algo grave está a punto de pasar. Algo que rompe la monotonía de tu dolor para dar paso a un tipo de incertidumbre mucho más fría. Señor Armando, dijo, y hasta en cómo pronunció mi nombre noté la tensión. Necesito que venga a ver lo que descubrimos. Hizo una pausa larga, y juro que pude escuchar su respiración entrecortada. El silencio al otro lado de la línea era denso, pesado. Yo apreté el teléfono contra mi oreja, la ansiedad subiendo por mi garganta como un nudo. ¿Qué pasa, Ricardo?
¿Algún problema con la estructura? ¿Qué han encontrado?, le pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro ya me estaba carcomiendo. Pero lo que Ricardo dijo a continuación, fue algo que jamás habría anticipado. Y de verdad, a día de hoy, sigo sintiendo el escalofrío de ese momento. Señor Armando, repitió, y esta vez su voz era casi un susurro, pero un susurro que portaba una seriedad abrumadora. Necesito que venga, pero no venga solo. Traiga a sus 2 hijos con usted. ¿Mis hijos? ¿Daniel y Marco? El cerebro me dio vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué quería que mis hijos fueran también? Aquella solicitud era tan extraña, tan fuera de lugar. Sentí una punzada de miedo. Una punzada de miedo, real, de esas que te paralizan. Daniel, mi hijo mayor, siempre tan metódico, tan calculador, se había distanciado últimamente. Y Marco, el menor, más impulsivo, más emocional. Bueno, digamos que su relación era como un campo minado. 2 hermanos que antes eran inseparables, ahora apenas se toleraban. Y Ricardo quería que los trajera a los 2 juntos. ¿A la oficina de Elena? La verdad es que la situación era completamente descabellada. Pasé unos segundos en silencio, procesando la petición. ¿Mis hijos, Ricardo? ¿Estás seguro? ¿Para qué los querrías aquí? ¿Qué demonios está pasando?, le pregunté, casi con el aliento contenido. No me dio detalles, simplemente repitió con una firmeza que no admitía objeciones. Señor Armando, créame, es importante. Es muy importante que vengan los 3. Y colgó, así, sin más, dejándome con un montón de preguntas y con una sensación creciente de pánico que empezó a hacer estragos en mi estómago. Sabía que no podía ignorarlo. Había algo en la voz de Ricardo, en su insistencia, que me decía que esto no era un simple problema de construcción. Era otra cosa, mucho más profunda, mucho más oscura. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, llamé a Daniel. Como siempre, tardó en contestar. «Papá, ¿todo bien?». Su voz era distante, ocupada. «Daniel, necesito que vengas a la oficina de tu madre, ahora mismo. Y dile a Marco que vaya también». «¿Ricardo me llamó?». «Dice que es urgente». Hubo un silencio de esos que te dicen que no está contento. «Papá, ¿sabes cómo están las cosas con Marco? ¿Y la oficina de mamá? ¿Para qué? ¿Qué pasa?». Su tono era de fastidio. «No lo sé, Daniel». Pero Ricardo fue muy claro. Dijo que era imprescindible que fueran los 2. «Por favor, Daniel, te lo ruego. Deja a un lado lo que sea que esté pasando entre ustedes 2. Es importante. Siento que algo grande, algo inesperado ha ocurrido». Finalmente, con un suspiro audible, Daniel accedió. «Está bien, papá. Lo llamo. Nos vemos allí». La espera fue eterna. Cada minuto parecía una hora. Me sentía como un león enjaulado, caminando de un lado a otro. Mi mente no paraba de divagar. ¿Qué pudo haber encontrado Ricardo? ¿Un viejo diario? ¿Un testamento secreto? Mi imaginación, en un intento desesperado por protegerse, buscaba cualquier explicación que no fuera amenazante. Pero la insistencia de Ricardo, ese no venga solo, no paraba de resonar en mi cabeza. Cuando por fin llegaron, el ambiente en el coche era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Daniel y Marco, mi sangre, mis 2 hijos, sentados en el asiento trasero, cada uno mirando por una ventana diferente, sus hombros tensos. Ni una palabra, ni una mirada, solo el silencio incómodo, ese que duele. Intenté romper el hielo. «Bueno, esto es inusual, ¿verdad?», murmuré, buscando alguna reacción. Nada, ni un gruñido. Me rendí. Solo me centré en la carretera y en la urgencia de llegar. Al entrar en la casa, el olor a polvo y a pintura fresca me golpeó. Ricardo nos esperaba en el pasillo, su rostro demacrado. En cuanto nos vio, su expresión se relajó un poco, pero la preocupación seguía ahí, marcada en cada arruga de su frente. «Señor Armando, me alegro de que hayan venido», dijo con la voz aún grave. Es algo que tienen que ver con sus propios ojos». Nos llevó directamente a la que fue la oficina de Elena. Ese lugar, que tantos recuerdos me traía, ahora parecía un escenario de algo desconocido. La luz natural apenas se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Ricardo señaló una pared en particular, una que siempre había estado cubierta por una estantería empotrada. Pero ahora, la estantería estaba retirada, dejando a la vista algo inexplicable. «Estábamos demoliendo la estantería, como me pidió, señor Armando», explicó Ricardo, su voz baja.
casi reverente. Y de repente uno de los chicos notó que detrás de una tabla había un hueco, un espacio hueco. Pensamos que era solo una mala instalación, un error del constructor anterior. Se detuvo, su mirada fija en la pared. Pero no, no era un error. Había un panel muy bien disimulado, integrado en la pared. Costó un poco encontrar el mecanismo, pero la señora Elena era una mujer muy ingeniosa, señor Amando. Un panel, una pared secreta, una habitación oculta. La sangre se me heló. Esto no era un cajón olvidado. No era un diario. Esto era otra cosa. Mucho, mucho más grande. Mis hijos, Daniel y Marco, se acercaron con cautela. Sus expresiones de escepticismo inicial se transformaron lentamente en una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Era como si un velo se levantara, revelando que esa mujer, mi esposa, la persona que amé durante 40 años, tenía secretos tan profundos que requirieron una habitación entera para ser guardados. Ricardo nos mostró el mecanismo. Era una pequeña palanca oculta detrás de una moldura, casi invisible. Con un clic suave, un segmento de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasillo oscuro, angosto, que se adentraba en la oscuridad. El aire que salía de esa abertura era frío, rancio, con un olor a papel viejo y a olvido. Nos quedamos parados, inmóviles, viendo esa negrura. Mis hijos me miraron. Sus rostros, bajo la tenue luz de la linterna de Ricardo, mostraban una mezcla de asombro y ¿miedo? Sí, miedo. Incluso Daniel, el siempre impasible Daniel, tenía los ojos muy abiertos. Ricardo encendió otra linterna y nos invitó a pasar. El espacio era pequeño, no mucho más grande que un armario grande, pero se abría a una habitación cuadrada que no aparecía en ningún plano de la casa. Era una habitación, sin ventanas, completamente sellada del mundo exterior. La luz de las linternas danzó sobre lo que había dentro, y mi boca se secó, completamente. No eran trastos viejos, no eran recuerdos de la infancia. La habitación estaba llena, absolutamente llena. No había espacio para respirar. Desde el suelo hasta el techo había archivadores metálicos, archivadores grises, de los viejos, de los que usan en las oficinas gubernamentales. 1, 2, 3. No pude contarlos. Estaban apilados, organizados, todos etiquetados con una precisión inquietante. Y en el centro, una mesa pequeña con una silla. Como si Elena hubiera estado trabajando allí, en secreto, durante años. ¿Qué? ¿Qué es todo esto, Marco? Mi hijo menor fue el primero en romper el silencio, su voz apenas un susurro que rebotó en las paredes de esa habitación oculta. Daniel, siempre más directo, se adelantó. Se acercó a uno de los archivadores, su rostro una máscara de concentración. Sus dedos rozaron las etiquetas. Parecen archivos, papá. Expedientes. Abrió uno de los cajones. El sonido del metal al deslizarse me perforó los oídos. La luz de la linterna de Ricardo cayó directamente sobre los documentos. Eran carpetas, cientos de ellas, algunas más gruesas que otras, y cada una con nombres, fechas y lo que parecían ser fotografías y recortes de prensa. Daniel sacó una carpeta al azar. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el contenido. Su expresión se endureció, una vena palpitó en su cuello, y entonces de repente levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una mezcla de shock y una furia apenas contenida, y soltó esas palabras que en ese instante lo cambiaron todo, palabras que me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento, tambaleándome al borde de un abismo que nunca supe que existía. Papá. Su voz era baja, grave, casi un gruñido. Sus ojos no se despegaban de los documentos en sus manos. Papá, estos son archivos de chantaje. La palabra reverberó en mis oídos. Chantaje. La mujer que había amado. La mujer que había estado a mi lado durante 40 años. Elena. ¿Chantaje? Mi mente se negó a procesarlo. No, no podía ser. Había un error. Tenía que haber un error. Pero la mirada de Daniel, la seriedad de Ricardo, la evidencia abrumadora de aquella habitación oculta, me gritaron la verdad. Una verdad que era como un escalpelo, abriendo una herida profunda en mi alma. Una herida que prometía mucho dolor, y aún así, era solo el principio, la punta de un iceberg de secretos que estaba a punto de devorarnos a todos. ¿Chantaje? ¿Mi Elena? ¿Qué demonios estaba pasando? Me sentí mareado, el mundo girando a mi alrededor.
Esta habitación, esta habitación no era un refugio, era una guarida. Y yo no tenía ni idea. Chantaje, mi Elena. Esa palabra me había golpeado como un rayo, dejándome sin aire, sin ancla. ¿Cómo era posible? La mujer con la que había compartido cada secreto, cada sueño, un imperio de chantage, el mundo se había volteado por completo. Me sentía mareado, el estómago revuelto como si hubiera recibido un golpe bajo. Pero en medio de esa tormenta de confusión, algo se encendió en mí. Una furia fría, una necesidad imperiosa de saber, de entender. Miré a mis hijos, Daniel y Marco, sus rostros pálidos reflejando el mismo shock, la misma incredulidad que me devoraba. No había tiempo para el luto. No, para el luto falso. Había tiempo para la verdad. Y esa verdad, íbamos a desenterrarla ahora. Con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, empecé a moverme por esa habitación de pesadilla. Cada archivador, cada carpeta, cada documento. Era como una puñalada directa a mi corazón. Ricardo, con una discreción que le agradecí infinitamente, se excusó dejando a mis hijos y a mí solos en la morgue de los secretos de Elena. El silencio que se instaló fue opresivo, solo roto por el crujido de los papeles en nuestras manos. Daniel, con una calma que me sorprendió casi como si estuviera entrando en modo de crisis, ya había empezado a sacar carpetas, a desordenar lo que Elena había ordenado con una precisión casi quirúrgica. Marco, más silencioso, más pálido, se dedicaba a escanear los estantes, los libros, buscando no sé qué buscaba. Tal vez una explicación, un rayo de esperanza que lo contradijera todo, pero no había tal esperanza, solo más oscuridad. Y ahí fue donde la pesadilla se hizo increíblemente real. Los archivos, los archivos, no eran simples notas garabateadas, eran dosíes completos, meticulosamente organizados, con nombres, fechas, cifras, cuentas bancarias, incluso, Dios mío, grabaciones. Sí, pequeñas grabadoras digitales y cintas de audio que estaban dentro de algunas carpetas. Cada detalle, cada transacción turbia, cada extorsión, cada amenaza velada, estaba documentado con una minuciosidad que helaba la sangre. Esto no era el trabajo de una aficionada, de una mujer desesperada. Esto era la obra de una mente criminal maestra. Una mente que yo creía conocer como la palma de mi mano. Empezamos a entender la magnitud, el tejido oscuro que Elena había hilado. Daniel sacó una carpeta gruesa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Papá, mira esto. Era un esquema, un diagrama complejo, casi artístico, de flujos de dinero y nombres interconectados, redes de corrupción que se extendían por cada nivel de la sociedad. Funcionarios del gobierno de alto rango, jueces intocables, empresarios respetables, hasta la policía. La misma policía que juró protegernos. No eran chismes, eran pruebas irrefutables. Extractos bancarios con sumas astronómicas, transferencias a cuentas offshore, recibos de pagos extraoficiales disfrazados como consultorías. Todo ahí en negro sobre blanco. Y el ALC era lo que me dejaba sin aliento. No hablamos de unos cuantos años. No, las fechas en esos documentos se remontaban 25 años atrás. Piénsalo por un momento. Casi la mitad de nuestro matrimonio. Durante todo ese tiempo, mientras yo pensaba que compartíamos una vida normal, una vida feliz, con nuestras rutinas, nuestros planes de jubilación, Elena estaba construyendo esto, un imperio secreto, un laberinto de crímenes que operaba justo debajo de mis narices. La mujer que conocía, ¿era una farsa? ¿Una ilusión creada para mí? ¿Quién era en realidad esa persona con la que había compartido mi cama, mi mesa, mis secretos más íntimos? Mientras Daniel y yo seguíamos hundidos en el papel, Marco, que había estado trasteando en un estante detrás del escritorio, de repente emitió un jadeo ahogado. «Papá, Daniel, miren esto», señaló un pequeño punto oscuro en el techo, apenas visible camuflado entre las molduras del falso techo. Era una cámara. Y no solo eso, había cables que conducían a un pequeño monitor incrustado en la pared, cubierto por un panel deslizante, casi como si fuera parte del propio ladrillo. Un sistema de vigilancia. Esta habitación, este santuario que ella había llamado su oficina, no era un simple estudio. Era una fortaleza, una sala de control equipada con tecnología de punta para monitorear. ¿Qué? ¿A quién? ¿Me había estado monitoreando a mí también? Nuestras conversaciones. La idea me revolvió el estómago. Era una operación sofisticadísima, profesional. Y yo
Yo no había visto absolutamente nada, ni una pista ni una señal. Los crímenes detallados no eran pequeños, eran graves, terriblemente graves. Era fraude a gran escala con licitaciones públicas, malversación de fondos públicos, que deberían haber ido a escuelas y hospitales, tráfico de influencias que ponía a los corruptos en el poder. Y luego, lo más oscuro de todo, narcotráfico. Sí, lo escuchaste bien. Los documentos mostraban pagos a cárteles, rutas de distribución, nombres de capos de la droga. Mi esposa Elena, la mujer que siempre me pareció la encarnación de la bondad, la mujer que siempre hablaba de ética y moral, estaba involucrada en eso. Mi mente se negaba a aceptarlo, luchaba con todas sus fuerzas contra esa imagen grotesca. Pero los hechos eran terriblemente tosudos, brutales, innegables. Cada carpeta que abríamos revelaba una capa más de este infame pastel de secretos. Pagos que se hacían a empresas fantasmas en el extranjero, cuentas en paraísos fiscales, transacciones cifradas, el dinero se movía como ríos subterráneos, invisibles a los ojos de la justicia ordinaria. Y Elena no era una figura periférica. Ella era la arquitecta de todo eso, la maestra de marionetas que manejaba los hilos de un sinfín de criminales. La documentación era tan precisa, tan bien elaborada, que podrías presentarla en cualquier tribunal y no habría duda. Ella no solo recopilaba información por curiosidad o por altruismo. No. Ella la manipulaba, la usaba. Ella operaba. Era la cabeza de una red. Un imperio criminal manejado por la mujer que juró amarme hasta el fin de sus días y que de repente era una perfecta desconocida. ¿Cómo pude ser tan ciego? El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable, cargado de una toxicidad que no era física, sino emocional. La imagen de mi Elena, la que siempre estaba pendiente de todos, la que organizaba nuestras cenas familiares con tanto amor, la que me sonreía al despertar cada mañana y me preguntaba cómo había dormido. Esa imagen se estaba desdibujando, se desmoronaba lentamente ante la evidencia irrefutable. Era como ver una fotografía antigua ardiendo lentamente, consumiéndose hasta las cenizas, dejando solo un vacío quemado. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era realmente la persona con la que había compartido milésimo primero vida durante 4 décadas? ¿Era todo una mentira? ¿Una fachada cuidadosamente construida? Cada risa, cada abrazo, cada palabra de amor, ¿había sido una actuación digna de un Oscar? Un engaño monumental. El dolor que sentí no era solo por la traición, era por la ignorancia abismal. Por haberme dejado engañar tan completamente, tan estúpidamente, me sentía estúpido, ingenuo, como un niño grande al que le han robado un caramelo. Pero aquí el caramelo era mi vida entera. ¿Cómo pudo haberme ocultado algo de esta magnitud? ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Mis hijos, por su parte, reaccionaban de formas distintas, pero con un dolor similar. Daniel, el pragmático, estaba más enfocado en la lógica, en la complejidad de la red. Papá, me dijo con la voz ahogada, esto es enorme. No es solo un pequeño grupo que chantajeaba. Esto es una organización criminal. Y Elena era el cerebro detrás de ella. Su voz, aunque grave, no mostraba el mismo nivel de desgarro emocional que yo sentía. Él estaba procesando los hechos. Yo, en cambio, estaba procesando la pérdida. La pérdida de una vida, de una identidad, de una verdad que creía inquebrantable. Marco, por otro lado, el más sensible de los dos, estaba casi en estado de shock catatónico. Se sentó en el suelo, rodeado de carpetas que ahora parecían reliquias de una bruja, con la mirada perdida en algún punto distante. No lo entiendo, papá. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué mamá haría algo así? ¿Para qué? ¿Qué ganaba con todo esto? ¿Era por dinero? Ella nunca fue así. Sus preguntas eran las mías, pronunciadas en voz alta, el grito ahogado de mi propia alma. El para qué era el abismo más grande. ¿Codicia? Elena nunca fue una mujer codiciosa, siempre austera, práctica, valorando más los momentos que las posesiones. ¿Poder? Siempre huyó de los focos, de la atención. ¿Venganza? ¿Contra quién? Mi mente daba vueltas y vueltas, intentando encontrar una respuesta, cualquier respuesta que pudiera darle sentido a esta locura que se había apoderado de nuestra vida. Me acerqué a él, puse una mano en su hombro. Él ni se inmutó. Estaba roto, igual que yo. Pero teníamos que seguir, teníamos que encontrar esa respuesta. Teníamos que desenterrar el porqué de esta farsa, de este engaño monumental. La ira se mezcló con la pena de una forma extraña,
casi violenta. Ira por el engaño, pena por la mujer que pensé conocer, pena por los 40 años que de repente sentía que habíamos vivido en una mentira gigante. Pero esa ira, esa pena, me daban una nueva y gélida energía, una determinación fría, inquebrantable. Tenía que llegar al fondo de esto. Nos pasamos horas que se sintieron como días enteros inmersos en ese mar de papeles y archivos digitales. Las pantallas de las computadoras que Elena había dejado encendidas, o que Daniel logró encender, nos revelaban aún más. Los nombres se repetían, las conexiones se hacían más claras, más intrincadas. Fraude con contratos gubernamentales de miles de millones, sobornos a inspectores de obras para que cerraran los ojos ante edificios defectuosos, protección a redes de contrabando de todo tipo de mercancías ilícitas. Elena era el cerebro detrás de la cortina, manejando los hilos, extrayendo dinero, poder e información de una red que era mucho, mucho más grande de lo que podíamos haber imaginado. No era una víctima, no era una simple testigo que recopilaba datos, era una participante activa, una líder, incluso. Un imperio criminal manejado por la mujer que juró amarme hasta el fin de sus días y que de repente era una perfecta desconocida. Recuerdo que en un momento Daniel levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos, con una expresión de asombro y terror. «Papá», me dijo su voz apenas un hilo, «esto no es un hobby. Esto es una operación a gran escala, con ramificaciones por todo el país. Y me atrevo a decir que más allá. Y está todo tan bien documentado, tan perfectamente organizado. ¿Cómo nadie lo descubrió antes? ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido para todo el mundo? ¿Para ti, papá?» Esa pregunta me perseguiría durante mucho, mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Elena ser tan maestra del engaño? ¿Cómo pudo llevar una doble vida tan perfectamente orquestada, sin un solo desliz? La respuesta, me temo, era que el amor ciega. O, al menos, mi amor por ella lo había hecho. Me había vuelto ciego, sordo y mudo ante lo que estaba ocurriendo justo debajo de mi propia cama. Lo más doloroso de todo era darme cuenta de que esa habitación, ese espacio que ella decía necesitar para su trabajo de investigación personal o para despejar la mente, era en realidad su centro de operaciones, su guarida, su trono. Cada libro en los estantes, cada detalle decorativo cuidadosamente colocado, era una fachada, una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de su trabajo. Y nosotros, sus hijos y yo, habíamos vivido bajo esa fachada, en la misma casa sin sospechar ni por un instante la red de oscuridad que nuestra Elena tejía en secreto. La mujer que yo amaba era un fantasma, un secreto viviente. Y ahora, ella se había ido, pero sus secretos estaban a punto de devorarnos, vivos. La verdad, mis amigos, es que a veces la persona que crees conocer mejor es la que guarda los secretos más grandes y oscuros. Y el dolor de esa revelación es indescriptible. Pero aquí estamos, en medio de un imperio de sombras, buscando una luz, porque a pesar de todo, necesitaba entender, necesitaba saber por qué Elena, mi Elena, había hecho todo esto. Y no nos detendríamos hasta encontrarlo. Esto era solo el principio. Había más cintas, más documentos y la promesa de una verdad aún más retorcida. Esto no había hecho más que empezar. Y la siguiente revelación te dejará sin aliento. El aire en esa oficina se había vuelto denso, pesado. Cada documento, cada fotografía, cada nombre en esos archivadores era un eco de una vida que Elena nos había ocultado. La mujer que yo amaba, la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos, era, y perdónenme la crudeza, una criminal. Pero, ¿por qué? ¿Con qué propósito? La cabeza me daba vueltas, y el dolor de esa traición, de esa doble vida, era como una mano fría apretándome el pecho. Daniel y Marco estaban igual, aturdidos, en shock. Habíamos pasado de la tristeza por la pérdida de una madre a la cruda realidad de una mentira de 40 años. Y lo más increíble es que yo, su esposo, el hombre que compartió su cama y su vida, era el más ciego de todos. «Tiene que haber algo más», dijo Marco, su voz casi un susurro, mientras revolvía entre una pila de cintas de video antiguas, de esas de VHS que ya casi nadie usa. Había un reproductor escondido, claro. Elena lo tenía todo planeado, hasta el último detalle. De repente, su mano se detuvo. Levantó una cinta, pequeña, polvorienta. Tenía una etiqueta escrita a mano, con la caligrafía perfecta de Elena. «Para Armando, ver primero». Un escalofrío me recorrió la espalda.
Ver primero. ¿Antes de qué? ¿Antes de que alguien más la encontrara? ¿Antes de que ella ya no estuviera? Mi corazón dio un vuelco. Era como si Elena, incluso desde la tumba, siguiera tirando de los hilos. Nos miramos los tres. Un silencio sepulcral llenó la habitación, solo roto por el latido desbocado de mi propio corazón. Los muchachos, Daniel y Marco, se acercaron con la respiración contenida. La tensión era palpable. Era el momento. El momento de escuchar a Elena, de entender, o, al menos, de intentarlo. No sé cómo describir la mezcla de terror y una macabra esperanza que sentía en ese instante. ¿Esperanza de qué? ¿De una explicación? ¿De una absolución? No lo sabía. Solo sabía que tenía que ver esa cinta. Teníamos que verla. Marco, con manos temblorosas, la introdujo en el viejo reproductor. La pantalla del pequeño monitor de seguridad, que hasta hacía poco mostraba las imágenes de una casa vacía, cobró vida con el chirrido característico del VHS. Y ahí estaba, Elena, mi Elena, sentada frente a la cámara, con ese semblante serio pero sereno que tantas veces la vi usar cuando estaba concentrada en algo. Llevaba una blusa de seda que yo le había regalado. O quizá no. La ropa ya no importaba. Lo que importaba era la mirada en sus ojos. Una mirada cargada de tristeza, determinación. Lo que sí sé es que no había rastro de miedo. Ni uno solo. Empezó a hablar. Su voz, tan familiar, tan querida, ahora sonaba distante, como un eco de otro mundo. Y lo que dijo, lo que reveló, mis amigos, la sangre se me heló en las venas. Armando, dijo con esa calma imperturbable que siempre la caracterizó, si estás viendo esto, significa que ya no estoy. ¿Que fui asesinada? La palabra rebotó en las paredes de mi mente, como una bala perdida. Mis hijos y yo nos quedamos paralizados. Asesinada. No había muerto de causas naturales, como nos habían dicho los médicos. Ni un infarto ni nada. Alguien la había matado. Y... no solo eso. Y lo que es peor, continuó Elena, su voz manteniéndose firme. A pesar del abismo de lo que revelaba, la persona responsable es alguien cercano a nuestra familia, alguien en quien confiamos. Cercano. A la familia. ¿Quién? ¿Quién podría ser capaz de algo así? Daniel, que siempre ha sido el más impulsivo, soltó un gruñido ahogado. Marco se llevó las manos a la cabeza. Yo no podía ni respirar. Mi esposa, asesinada. ¿Por quién? ¿Por uno de nosotros? ¿Por alguien de nuestro círculo más íntimo? La pesadilla no solo se había vuelto real, se había vuelto un monstruo con garras y dientes, listo para desgarrarnos desde adentro. Elena hizo una pausa, y su mirada se endureció un poco. Sé lo que pensarás de todo esto, Armando, dijo. Sé que pensarás que me volví codiciosa, que todo esto era por dinero. Pero quiero que sepas que no es así. Nunca lo fue. Sus ojos se clavaron en la cámara como si pudiera verme directamente a través de ella. Mi operación, este imperio que construí, fue para protegerlos, para proteger a nuestros nietos, para que Clara y Leo tuvieran un futuro lejos de una oscuridad que yo conocía demasiado bien. ¿Nuestros nietos? Clara y Leo. ¿Qué peligro los acechaba? ¿Qué tipo de oscuridad podía ser tan grande como para que Elena tuviera que construir una red criminal para protegerlos? La cabeza me estallaba con preguntas sin respuesta. Y justo cuando creía que no podía haber más giros, más golpes, Elena lanzó una advertencia que me heló el alma. Con una mirada de... ¿desaprobación? ¿Advertencia? Susurró casi imperceptiblemente, pero con una intensidad que me atravesó. Y ten mucho cuidado, Armando. Mucho cuidado con... tu nuera. Tu nuera se refería a la esposa de Daniel, a quien llamaremos Laura para proteger su identidad, o a la esposa de Marco, a quien llamaremos Paula. Mi mente buscaba desesperadamente una conexión, una explicación. ¿Qué tenía que ver una de nuestras nueras con todo esto? Era tan confuso, tan retorcido. La cinta siguió por unos segundos más, con Elena solo mirándonos fijamente, como si quisiera transmitirnos una última fuerza, una última advertencia. Con solo la mirada, luego la pantalla se puso en negro. El silencio que siguió fue aún más opresivo que antes. Las palabras de Elena resonaban en la habitación. Asesinada, alguien cercano, nuestros nietos, tu nuera. El rompecabezas de su vida se desmoronaba ante nuestros ojos, pero cada pieza nueva solo revelaba más caos, más peligro.
Y justo en ese instante, en medio de nuestra conmoción, el sonido estridente de unos golpes en la puerta principal de la casa nos sacó de golpe de nuestro letargo. ¡Bum! ¡Bum! Eran golpes firmes, autoritarios. No de un vecino, no de un vendedor. Mi instinto me gritó: problemas. Daniel y Marco me miraron con el mismo pánico reflejado en sus rostros. ¿Quién podía ser? ¿Cómo nos habían encontrado? ¿Era alguien de la red de Elena? ¿O quizá el asesino que ella mencionaba? Bajamos las escaleras con el corazón en la garganta. Al abrir la puerta, nos encontramos con dos figuras imponentes, con trajes oscuros y una insignia brillando. «Agentes federales», dijo el que parecía ser el líder mostrando su placa. «Agente López». El otro, a su lado, asintió con seriedad. «Agente García». Entraron sin esperar invitación, sus ojos escaneando cada rincón de la casa. Era evidente que no eran una visita de cortesía. Mi mente, que ya estaba en la cuerda floja, empezó a hilar. ¿El FBI? Aquí. Justo ahora. El agente López, con una voz que no admitía réplicas, fue directo al grano. «Señor Armando», dijo, «hemos estado siguiendo las actividades de su esposa, Elena, durante algún tiempo. Sospechamos que hay algo más que un simple paro cardíaco en su muerte». Su mirada era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos. Nos habían estado observando. ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde cuándo el FBI sabía de Elena? La confirmación de la autopsia que habíamos recibido había dicho muerte por causas naturales. Pero ahora teníamos la palabra de Elena y la palabra del FBI. «Tenemos razones para creer que fue un asesinato, señor», continuó el agente García, su tono más suave pero igual de serio. «Y nos preocupan los documentos que pudo haber dejado, especialmente después de la desaparición de su hija, Sofía. Sofía, mi hija, la hermana de Daniel y Marco, la tía de Clara y Leo, había estado fuera de contacto durante los últimos días, algo que no era del todo inusual dado su trabajo. Pero, desaparecida. Desaparecida». «¿Con qué?», pregunté, la voz casi un gruñido. El agente López me miró fijamente. «Con una cantidad considerable de dinero, señor. Dinero que, creemos, es parte de la operación ilegal de su esposa. Y probablemente, información crucial». El mundo se me vino encima. Primero Elena, luego la red criminal, el asesinato, la advertencia sobre la nuera. Y ahora Sofía, mi hija, involucrada, desaparecida con dinero que, por lo que decía el FBI, era producto de la ilegalidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuántos secretos más guardaba esta familia? ¿Quién era la gente que yo creía conocer? La figura de Elena se volvía cada vez más compleja, más oscura. Era una tejedora de destinos, una manipuladora maestra. Y nosotros, su familia, éramos los títeres en su retorcido teatro. Los agentes se quedaron un rato más haciéndonos preguntas, revisando algunas de las cosas que habíamos encontrado en la oficina. Nos pidieron que no tocáramos nada más, que ellos se encargarían. Pero incluso mientras hablábamos, mientras la casa se llenaba con la fría presencia de la ley, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Miré a los agentes, luego a mis hijos. Tomé un respiro y contesté. «Armando». Una voz distorsionada por algún tipo de modulador de voz. Fría, sin emociones. «Sabemos lo que estás haciendo. Sabes demasiado. Deja de buscar. Desaparece. Si no lo haces, lo pagarás muy caro. Tú y tu familia». La amenaza era clara, directa. Me estaban vigilando. Sabían que habíamos encontrado la oficina. Sabían que habíamos visto la cinta. El asesino de Elena, o al menos alguien de su red, estaba sobre nosotros. Colgué el teléfono. La mano me temblaba. El agente López me observó. «Señor, ¿quién era?», me negué a responder directamente. Miré a mis hijos, a sus caras pálidas, a sus ojos llenos de miedo y confusión. Miré a la oficina de Elena, a la pantalla en negro donde su imagen acababa de desaparecer. Y en ese instante, una furia fría, una determinación de hierro, se apoderó de mí. Había vivido una mentira. Mi esposa había sido asesinada. Mis hijos estaban en peligro. Mis nietos estaban bajo una amenaza que apenas empezábamos a entender. Y ahora me decían que me escondiera, que huyera. Pues no, jamás. Miré al agente López, luego a agente García. Mis ojos debieron reflejar el fuego que sentía por dentro. «No me voy a esconder», dije, mi voz fuerte y clara, resonando en el silencio de la casa. «Elena empezó esto, y yo lo voy a terminar. Voy a encontrar a quien le hizo esto. Voy a proteger a mi familia. Y voy a sacar a la luz cada maldito secreto que mi esposa guardó».
Mis amigos, lo juro. En ese momento sentí que mi vida, mi verdadera vida, estaba empezando. Con cada revelación, con cada golpe, con cada secreto destapado, Elena no solo nos había dejado un legado de oscuridad, sino una misión. Una misión que sin saberlo, yo ya había aceptado. La caja de Pandora se había abierto y no había vuelta atrás. Lo que nos esperaba era una inmersión aún más profunda en la verdad. La siguiente cinta lo cambiaría todo. Prepárense, esto se pone aún más intenso. El peso de esa segunda cinta era inmensa. Después de lo que Elena nos había revelado en la primera, de la verdad de su imperio y su propio asesinato, pensábamos que ya habíamos visto lo peor, que ya no había más secretos que pudieran derrumbar el suelo, bajo nuestros pies. Qué equivocados estábamos, mis amigos. Qué ingenuos fuimos al creer que el fondo ya había llegado, porque lo que Elena nos dejó en esa pequeña videocinta no era solo una verdad más, era la reescritura completa de mi vida, la demolición de cada pilar que sostenía mi identidad, mi memoria, mi propio ser. Estaba a punto de descubrir que yo, el hombre que pensé que era, jamás había existido. Prepárense, porque esta revelación fue un golpe que aún resuena en mi alma. Con manos temblorosas, pero con una determinación que ya no reconocía en mí mismo, inserté la segunda cinta. Daniel y Marco estaban a mi lado, sus rostros tensos, reflejando mi propia ansiedad. Las imágenes parpadearon en la pantalla, y allí estaba Elena otra vez, mi Elena. Pero cada vez que la veía en estas grabaciones, sentía que se hacía más y más una extraña. Su mirada era distinta, más fría, más calculadora de lo que nunca había percibido en vida. Parecía que llevaba una vida paralela que ahora ante mis ojos se desvelaba en toda su magnitud. Respiré hondo. Esto es el siguiente paso, dije, más para mí mismo que para mis hijos o para los agentes López y García, que también estaban en la sala, observando con una seriedad casi insoportable. Los agentes, que de verdad estaban viendo todo esto en tiempo real con nosotros, me daban escalofríos. Sus ojos, fijos en la pantalla, parecían escrutar cada movimiento, cada palabra de Elena, como si buscaran pistas que a nosotros se nos escapaban. Ya no éramos solo una familia descubriendo secretos, éramos piezas de un rompecabezas que la Policía Federal estaba empezando a encajar. La voz de Elena llenó la habitación, calmada, pausada, pero con una fuerza que te helaba la sangre. Habló de cosas que ya conocíamos, de su plan, de las personas involucradas, y entonces, de repente su mirada se clavó en la cámara, como si me estuviera mirando directamente a los ojos. Y soltó la frase que lo cambió todo. La frase que destrozó 40 años de una vida. Armando, dijo, y créanme que me llamara por el nombre que pensé que era mío. Ahora me parecía una burla cruel. Tú no eres quien crees que eres. El sonido de esas palabras fue como si un rayo me hubiera partido por la mitad. Mi cerebro no pudo procesarlo. Pero, ¿qué dices, Elena? Susurré sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Daniel y Marco me miraron igual de confusos. «Papá, ¿qué significa eso?», preguntó Daniel, su voz ronca. Marco solo negó con la cabeza, pálido. Los agentes del FBI intercambiaron una mirada. Y ahí supe. Ellos ya lo sospechaban. O tal vez ya lo sabían. Elena continuó como si no existiéramos, como si fuera un fantasma hablándonos desde el más allá. «Hay cosas en tu pasado, Armando, que han estado ocultas por mucho tiempo. Cosas que yo tuve que desenterrar. No eres quien piensas que eres. Tu nombre, tu historia, fueron reescritos por tu propia seguridad. Y por la mía, por su propia seguridad. ¿Qué diablos quería decir? ¿Mi vida? ¿Reescrita? Sentí un mareo, una náusea. Toda mi existencia, cada recuerdo, cada momento que había vivido como Armando, de repente se sintió como una farsa elaborada, una ilusión gigante. ¿Quién era yo entonces? ¿Un fantasma? El agente López, con una calma que me pareció inhumana, se aclaró la garganta. «Señor Armando», dijo, y hasta su voz sonaba diferente, como si ya no se dirigiera a la misma persona. «Necesitamos investigar sus antecedentes de forma más profunda». Agente García asintió, su rostro inescrutable. Fue entonces cuando me di cuenta de que para ellos, mi nombre, la persona que creía ser, era solo un punto de partida. Y quizás un punto de partida falso. La siguiente semana fue un infierno. Mientras yo intentaba procesar las palabras de Elena, mientras la traición se asentaba como un veneno lento en mis venas, los agentes del FBI empezaron a desenterrar mi pasado. O, mejor dicho,
a intentar encontrar un pasado que coincidiera con Armando. Los días se convirtieron en un interrogatorio silencioso. Escaneaban documentos, hacían llamadas, usaban sus bases de datos. Y yo solo podía observar, sintiendo una extraña disociación. Era como si estuvieran investigando a otra persona, alguien a quien yo apenas conocía. No encontramos nada sólido, señor, me dijo el agente López un par de días después, la frustración velada en su voz. Sus registros son inconsistentes. Parece que su identidad fue protegida o creada. Fue ahí cuando la verdad o lo que ellos estaban empezando a descubrir se hizo más palpable. No eran solo las palabras de Elena. Había algo detrás de todo esto. Y entonces llegó el día de la gran revelación. Un día que se grabó a fuego en mi memoria como el momento en que mi vida, tal como la conocía, murió. Los agentes nos reunieron a mí y a mis hijos en la oficina de Elena con los rostros más serios que les había visto. Tenían un proyector, un montón de papeles y una tableta. Señor Armando, empezó el agente López, con voz grave, hemos encontrado su verdadera identidad. Mi corazón se detuvo. Daniel y Marco contuvieron la respiración. Miré a mis hijos, luego a los agentes. Sentí la boca seca, las manos frías. El agente García encendió el proyector. En la pantalla apareció una foto en blanco y negro de un joven. Era yo, pero no era el Armando que conocía. Era un joven con ojos más asustados, el cabello más oscuro, la misma nariz, los mismos labios, pero la mirada de alguien que había visto demasiado. Usted no es Armando, continuó López. Usted es Gustavo Moreno y ha estado en un programa de protección de testigos desde 1984. Protección de testigos. ¿Gustavo Moreno? Mi mente colapsó. El nombre sonaba lejano, ajeno, pero al mismo tiempo, una chispa, un eco helado, resonó en alguna parte profunda de mi ser, como si lo hubiera escuchado en un sueño muy, muy lejano. 1984. Ese año fue cuando mis padres murieron. Mi respiración se volvió errática. Mis padres, logré decir, apenas un susurro. El agente López asintió lentamente. Sí, señor Moreno. Sus padres fueron asesinados en un brutal atentado relacionado con el crimen organizado. Usted fue un testigo clave, por eso fue puesto bajo la protección del gobierno federal. Mis piernas cedieron. Caí pesadamente en la silla. Era como si una película se proyectara en mi mente, pero no una película cualquiera, sino la de una vida que yo no recordaba. Una vida de terror, de pérdida. La muerte de mis padres había sido borrada, o al menos la parte de mi participación como testigo. Habían borrado mi identidad para protegerme de un mundo peligroso. Armando era una fachada, un escudo, una mentira. Y la traición más profunda, la que me destrozó el alma en ese instante, aún estaba por llegar. El agente García, viendo mi estado de shock, continuó. Y aquí es donde su esposa, Elena, entra en la historia, señor Moreno. Mi cabeza se levantó de golpe. Elena. ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Elena era una analista del FBI. Una de las mejores, explicó García. Fue asignada al caso de sus padres. Al caso de Gustavo Moreno, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Elena, del FBI, asignada a mi 11º caso. La mujer con la que había compartido 40 años de mi vida. La madre de mis hijos. La mujer que creí que amaba con cada fibra de mi ser, era un agente. Ella me había conocido primero como un archivo, como un caso frío, como un testigo a proteger. López mostró más documentos. Informes antiguos del FBI, clasificados. Y ahí, en varias de las páginas, el nombre de Elena como la analista principal, la que había manejado mi expediente, la que había organizado mi traslado, mi nueva identidad. Todo. Señor Moreno, dijo López, casi con compasión en su voz. Elena se enamoró de usted. Ella lo conoció como el joven testigo traumatizado. Estudió cada detalle de su vida antes de la protección de testigos. Y cuando usted desapareció en el programa, ella lo buscó. No podía ser. ¿Se enamoró? ¿Me buscó? Eso significaba que ella siempre supo quién era yo en realidad. Los 40 años que pasamos juntos, cada conversación, cada momento de intimidad, cada vez que le conté algo de mi pasado, ella ya lo sabía. Había vivido una doble vida, y me había hecho vivir una también. Mi mente voló a nuestros primeros encuentros, la casualidad de cómo nos conocimos. Ahora todo era claro. Había sido orquestado. Cada sonrisa,
Cada palabra de aliento, cada gesto de amor que yo había atesorado como algo puro y genuino, se convirtió en una mentira fría y calculada. Ella me había encontrado, me había seducido, me había envuelto en su vida. Conocimiento todo de mí, sin yo saber nada de ella. El dolor fue tan físico que me ahogué. Era una mezcla de rabia, tristeza y una profunda, profunda traición. Mi esposa, mi querida Elena, la mujer que había llorado con tanto dolor, me había engañado durante 4 décadas. 40 años, mis amigos. Imaginen eso. Imaginen su vida entera, sus recuerdos más preciados, sus amores más profundos, de repente convertidos en una puesta en escena, un guión que alguien más había escrito y del que ustedes eran los protagonistas ignorantes. Daniel y Marco me miraban, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y preocupación por mí. «Papá», dijo Daniel acercándose. Marco puso una mano en mi hombro. Podía sentir su angustia, pero para mí, en ese momento, eran solo ecos lejanos. Mi mundo se había reducido a un punto doloroso en el centro de mi pecho. Elena dejó el FBI poco después de que usted entrara al programa de protección, continuó García, como si sus palabras no estuvieran destrozando lo poco que quedaba de mí. Creemos que fue para poder encontrarlo. Su fascinación con su caso era atípica. Sus superiores la advirtieron, pero ella se fue y al final lo encontró. Y construyeron esta vida juntos. Esta vida juntos. ¿Qué vida? Una vida basada en una mentira gigante, en una identidad fabricada, en un amor que para mí era puro pero para ella era una continuación de un caso. Las palabras de Elena de la cinta, no eres quien crees que eres, ahora tenían un peso aterrador. No solo mi nombre, sino mi historia personal, mis gustos, mis miedos. ¿Cuántos de ellos eran reales? ¿Y cuántos fueron influenciados, moldeados, incluso creados por Elena, para encajar en la vida que ella había planeado para Armando? Me sentí como un títere, un peón en un juego que ella había estado jugando durante toda nuestra vida. La mujer que había amado no solo era una criminal, una chantajista, sino una manipuladora maestra que había orquestado mi existencia. La confianza, el pilar de cualquier relación, estaba hecha añicos. Miré la pantalla, a la foto de ese joven asustado, Gustavo Moreno, y luego me miré las manos, las arrugas, la vida que había vivido, y ya no sabía quién era. ¿Era el padre amoroso que creía ser? ¿El esposo fiel? ¿O solo una versión construida, un personaje? El vacío que sentí fue más profundo que la tristeza, más intenso que la rabia. Era una ausencia de identidad. Los agentes continuaron explicando que Elena nunca le dijo a la agencia que me había encontrado. Mantuvo mi verdadera identidad, la de Gustavo Moreno, en secreto incluso del FBI, usándola como una especie de as en la manga, una información que nadie más poseía, hasta de su propia organización. Ella había construido una fortaleza de secretos, y yo, su esposo, había sido la pieza central de esa fortaleza, sin saberlo. Y ahora, con esta verdad devastadora, la primera cinta de Elena cobraba un nuevo y macabro sentido. Ella decía que fue asesinada y que alguien cercano a la familia era el responsable, que su operación no era por codicia, sino para proteger a sus nietos. ¿Proteger a sus nietos? ¿O a mí? ¿O al secreto? ¿Cuál era la verdadera motivación detrás de todo? La lealtad, la confianza, el amor, todo se había resquebrajado. Pero en medio de ese torbellino de dolor y confusión, una nueva determinación empezó a gestarse. Una rabia fría. Si Elena había vivido una vida de secretos, si había jugado con mi identidad, con la verdad de mi ser, entonces yo desenterraría cada uno de esos secretos. Y ya no lo haría como Armando, el esposo engañado. Lo haría como Gustavo Moreno, el hombre al que le habían robado su propia vida. Mis amigos, la verdad es un arma de doble filo. Puede liberarte, sí, pero antes de eso, puede destrozarte. Y la mía me había dejado en pedazos. Me prometí a mí mismo que juntaría esos pedazos, y que nadie, nunca, volvería a jugar con mi verdad. Esto no había hecho más que empezar. La traición tenía un rostro, y era el de la mujer que había amado, pero aún faltaba la pieza más oscura del rompecabezas, el asesino de mis padres, y el verdadero motivo detrás del juego mortal de Elena. Y la siguiente revelación, esa revelación me dejaría sin aliento una vez más. Si alguna vez has sentido que tu vida entera se desmorona ante una verdad inesperada, te pido que lo compartas en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que tu identidad, tu amor, tu vida, fue una mentira?
Suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta historia, porque la oscuridad que Elena nos dejó aún no había mostrado su rostro más terrible. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad se volverá aún más sombría. La verdad es un arma de doble filo. ¿Puede liberarte? Sí, pero antes de eso, puede destrozarte. Y la mía me había dejado en pedazos. Me prometí a mí mismo que juntaría esos pedazos, y que nadie nunca volvería a jugar con mi verdad. Esto no había hecho más que empezar. La traición tenía un rostro, y era el de la mujer que había amado. Pero aún faltaba la pieza más oscura del rompecabezas, el asesino de mis padres y el verdadero motivo detrás del juego mortal de Elena. Y la siguiente revelación. Oh, esa revelación. Me dejaría sin aliento una vez más. Si alguna vez has sentido que tu vida entera se desmorona ante una verdad inesperada, te pido que lo compartas en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que tu identidad, tu amor, tu vida fue una mentira? Suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta historia, porque la oscuridad que Elena nos dejó aún no había mostrado su rostro más terrible. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad se volverá aún más sombría. Y así fue. La oscuridad, la verdadera oscuridad de Elena, se reveló. Después de la impactante verdad sobre mi verdadera identidad, sobre Gustavo Moreno, el FBI, con los agentes López y García a la cabeza, intensificó la investigación. Ya no era solo un caso de extorsión y corrupción. Era un caso que se remontaba a 40 años atrás, un asesinato sin resolver y una identidad protegida que Elena había comprometido. La oficina de Elena se convirtió en una escena del crimen en sí misma. Cada documento, cada cinta, cada nota post-it era analizado con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo. Yo estaba ahí cada día, viendo cómo los agentes desenterraban capa tras capa de la vida secreta de mi esposa. Y de mi propio pasado, la sensación era surrealista. ¿Sabes? Como si mi vida, mis recuerdos, fueran diapositivas que alguien más estaba proyectando, y yo, apenas un espectador. Sentía una mezcla de rabia por la manipulación y una punzada de algo parecido a la admiración por la audacia de Elena. Pero la rabia, la cruda y dolorosa rabia dominaba. ¿Cómo pudo haberme mentido así durante tanto tiempo? Los agentes López y García eran implacables. Recuerdo al agente López, un hombre con una mirada penetrante y una calma que daba miedo, mientras explicaba los avances. Señor Armando, me dijo un día, sus ojos fijos en los míos. Su esposa no solo estaba recopilando pruebas de chantaje. Hay un patrón más profundo aquí, un patrón que conecta directamente con la muerte de sus padres. La sangre se me heló. ¿Con la muerte de mis padres? ¿Qué demonios? Fue entonces cuando la perspectiva cambió radicalmente. Lo que antes parecía un imperio criminal movido por la codicia, empezó a mostrar otra cara, una cara inquietantemente ligada a mí. Elena no estaba simplemente acumulando riqueza, estaba cazando, estaba investigando. Estaba construyendo un caso que, según los agentes, buscaba desenmascarar a los responsables del asesinato de mis padres, los Moreno, y la posterior conspiración para encubrirlo. Su operación, su red de chantaje, era una fachada, una herramienta para acceder a información, para controlar a las personas adecuadas, para tejer una telaraña de datos que, en última instancia, llevaría a la verdad que yo había perdido. Su imperio no era para ella, era para mí. Era para Gustavo. La ironía era brutal. Había odiado a Elena por mentirme, por su secreto, y ahora me decían que ese secreto al final había sido para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿O de los que no querían que saliera a la luz? Las pistas empezaron a encajar con una precisión escalofriante. Los nombres en los documentos, los pagos cifrados, las grabaciones de vigilancia, todo apuntaba a una misma dirección. Los agentes, con el acceso que Elena había creado, estaban logrando lo que el FBI original de 1984 no había podido o no había querido hacer. Estaban rastreando a los fantasmas de mi pasado. Y uno de esos fantasmas, uno de los asesinos originales de mis padres, tenía un nombre que se repetía en las notas más delicadas de Elena. Jaime Herrera. Jaime Herrera. El nombre sonaba a eco en mi mente. Un criminal de bajo nivel en aquel entonces, pero que había escalado posiciones con los años, siempre bajo la sombra de organizaciones más grandes. Las notas de Elena lo describían con un detalle perturbador, sus contactos, sus debilidades, sus movimientos. Ella lo había estado rastreando durante años. Y entonces llegó el golpe que me derrumbó por completo.
Más allá de la identidad de Gustavo, más allá de la traición de Elena, esto era un puñetazo directo al estómago, al corazón, al alma. Los agentes López y García nos llamaron a Daniel, a Marco y a mí. El ambiente era pesado, cargado de una solemnidad que anunciaba algo terrible. La agente García, la que solía ser más empática, nos miró con una expresión de pura compasión. Señor Armando, dijo, hemos cotejado las huellas dactilares y las muestras de ADN encontradas en algunas propiedades vinculadas a Jaime Herrera. Y tenemos una coincidencia. Mi corazón martilló contra mis costillas. ¿Una coincidencia? ¿Qué podía ser peor? La persona conocida como Jaime Herrera, continuó el agente López, su voz baja y seria, ha estado viviendo bajo una identidad falsa durante décadas. Y ha estado muy cerca de usted. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mis hijos, sus rostros tensos, expectantes. ¿Quién podía ser tan cercano? Su nombre actual reveló el agente García. La voz apenas un susurro. Es Sergio Méndez. El silencio que siguió a esa revelación fue abisal. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Y luego fue como una explosión de realidad. Sergio Méndez, el esposo de Sofía, mi yerno. El hombre que había sido parte de nuestra familia durante los últimos 6 años. 6 años. 6 años de cenas familiares, de cumpleaños, de celebraciones. 6 años de risas, de conversaciones, de verle interactuar con mis nietos, con mis nietos. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Marco lanzó un juramento ahogado. Yo solo podía sentir un frío paralizante, una náusea que me subía por la garganta. Sergio Méndez, Jaime Herrera, eran la misma persona. El hombre que asesinó a mis padres estaba cenando en mi mesa, jugando con mis hijos. Las notas de Elena lo confirmaban. Las agendas secretas, los archivos cifrados que apenas ahora podíamos descifrar, revelaban cada detalle. Elena había descubierto la verdadera identidad de Sergio. Había estado recolectando pruebas contra él, meticulosamente, pacientemente. Había una entrada específica, marcada en rojo, cita fatídica con Jo, 17 de mayo. Hacienda Bermúdez. ¿Sabe la verdad? Esa fecha, el 17 de mayo, era el día en que Elena había sido asesinada. La Hacienda Bermúdez, el lugar donde la vida de Gustavo Moreno fue destrozada. No había duda. Sergio Méndez había asesinado a Elena. La había silenciado porque ella había descubierto su secreto más oscuro, el secreto que lo vinculaba a mi pasado, a la muerte de mis padres. Había venido a mi casa, a mi vida, para terminar un trabajo que empezó hace décadas. ¿Y Sofía? ¿Dónde estaba Sofía en todo esto? La hija de Elena había desaparecido poco después del asesinato, llevándose consigo una gran suma de dinero, y según las investigaciones del FBI, varias piezas clave de la evidencia que Elena había recopilado. Al parecer, Sofía había descubierto la verdad. ¿Huyó para protegerse de Sergio? ¿O para proteger a Sergio de las consecuencias? ¿Y por qué el dinero? Las preguntas se amontonaban, pero una verdad era innegable. Sergio, el esposo de Sofía, el hombre que nos había sonreído durante años, era un asesino. Era Jaime Herrera, y había matado a Elena para que no revelara quién era realmente y lo que había hecho. El impacto fue devastador. La mujer que me había ocultado mi identidad, la misma que había construido una red criminal para vengarme, había sido asesinada por el hombre que había jurado amar a su hija. Mi esposa, mi enemigo, mi familia. Todo se había retorcido en una maraña de traición y muerte. Y en medio de este caos, en medio de la rabia y el dolor, una llamada anónima llegó a mi teléfono. Una voz distorsionada. Esto no ha terminado, Armando. Y tú serás el siguiente. Esa voz era un fantasma del pasado, pero ahora sabía a quién pertenecía. No me iba a esconder. Nunca más. Elena había empezado esto por mí. Y yo, Gustavo Moreno, iba a terminarlo por ella, por mis padres, por mi familia, por la verdad. Estaba listo para la guerra. La trampa de Elena había sido activada, y ahora yo era el cebo, pero un cebo que mordería de vuelta. ¿Te imaginas descubrir que el monstruo está en tu propia casa, cenando contigo cada noche? Es una pesadilla de la que nadie debería despertar. Dime en los comentarios, ¿cómo reaccionarías? ¿Confiarías en alguien más? La siguiente parte de esta historia te dejará sin aliento. Sergio tenía un plan, y no era para dejarme vivo. Te espero en el próximo capítulo para saber si salimos de esta. Suscríbete para no perderte ni un detalle.
Creí que estaba listo para la guerra, que yo era un cebo, pero que mordería de vuelta. Pero ¿saben qué? Nada, absolutamente nada me había preparado para la vil astucia de Sergio. Este hombre no solo era un monstruo, era un estratega del mal, y su plan para destruirme a mí y a lo poco que quedaba de mi familia era tan retorcido que aún hoy me persigue en pesadillas. Él no solo quería acabar conmigo, quería destrozar mi alma, y para lograrlo, sabía exactamente dónde atacar, en mi punto más débil, mis nietos, mis hijos. Ustedes no se imaginan el infierno que estaba a punto de desatarse, mientras yo seguía procesando el torbellino de mi propia identidad, mi pasado resurgiendo como un fantasma vengativo. Los agentes López y García, esos dos pilares de seriedad que el destino había puesto en mi camino, no perdían el tiempo. Habían estado siguiendo cada migaja de información que Elena había dejado, cada pista. Y una de esas pistas, una pequeña y casi insignificante nota, les llevó a un lugar inesperado, una unidad de almacenamiento, casi olvidada en las afueras de la ciudad. Al principio, no parecía gran cosa, solo un montón de cajas polvorientas. Pero cuando abrieron la puerta, lo que encontraron fue el espejo más claro del alma de Sergio. No había un solo rastro del yerno perfecto que habíamos conocido. Era un museo personal de la degeneración, un santuario a su verdadera identidad, Jaime Herrera. Dentro, entre la hedora humedad y el polvo de los años, encontraron no solo documentos falsos con diversas identidades, sino también recortes de periódicos antiguos. ¿Y saben qué? Recortes sobre los asesinatos de mis padres, fotos amarillentas que me helaron la sangre, fotos de la hacienda Bermúdez de hace 40 años, de antes de que todo se derrumbara. Había un diario, escrito a mano, con una letra que reconocí de inmediato como la de Jaime Herrera, detallando cada paso de su ascenso en el bajo mundo. No era solo un secuaz, era un arquitecto del crimen. Y lo que es peor, describía cómo se había infiltrado en nuestra familia, cómo había planificado todo durante años, esperando el momento perfecto para vengar lo que él consideraba una ofensa contra la organización Bermúdez. Porque sí, amigos, la organización Bermúdez, esos que habían arruinado mi vida, eran su familia. Su legado, Sergio, no era solo un asesino. Era la cabeza de la serpiente que había estado viviendo en mi casa. Lo más escalofriante de todo fue encontrar un conjunto de legueros, libros de contabilidad meticulosos que no solo documentaban décadas de operaciones criminales, narcotráfico, extorsión, blanqueo de dinero, sino que también revelaban un organigrama de la red Bermúdez. Y ahí, entre los nombres clave y las cifras escalofriantes, estaba el nombre de mi padre. No como víctima, sino como alguien que, según los escritos de Sergio, había traicionado a la organización. Una mentira, una vil mentira, lo sabía, pero era la justificación que Sergio había inventado para su venganza personal. La búsqueda de Sofía, mi hija, había sido una carrera contrarreloj desde que desapareció con el dinero y las pruebas de Elena. Creíamos que estaba huyendo, que estaba escondiéndose de Sergio. Pero la verdad era mucho más cruel. Sergio no la quería proteger, la quería usar. Los agentes habían localizado una señal débil, una pista de su paradero. Una vieja fábrica textil, abandonada en las afueras de la ciudad. Un lugar oscuro, desolado, que parecía sacado de una película de terror. Y ahí, atada, herida, encontraron a Sofía. No puedo describir el alivio y el horror al mismo tiempo. Alivio de encontrarla con vida. Horror por la forma en que estaba. Era un cebo, amigos. Un cebo brutalmente efectivo. Sergio la había dejado ahí, no para que la encontráramos y la salváramos, sino para que nosotros, la familia, acudiéramos desesperados, para que nos sintiéramos obligados a ir por ella, y así él pudiera tender su verdadera trampa. Sofía estaba en shock, apenas podía hablar, solo murmuraba el nombre de Sergio y palabras inconexas sobre los niños. ¿Los niños? ¿A qué se refería? Mi corazón se detuvo. Los niños, Clara y Leo. ¿Mis nietos? ¿Y Daniel? ¿Dónde estaban Daniel y su esposa? La sangre se me heló. Sergio no solo había utilizado a Sofía, había escalado su crueldad a un nivel que no podía concebir. La realidad me golpeó como un rayo. Sergio había secuestrado a Clara y Leo, mis adorados nietos, los que eran el reflejo de la inocencia y la esperanza en mi vida. Y no solo a ellos. Había secuestrado a la familia entera de Daniel, a él, a su esposa y a sus hijos, mis nietos, todo lo que me quedaba. El silencio en la fábrica se rompió por el sonido de mi teléfono, una llamada de un número desconocido.
Sabía que era él. Podía sentirlo en mis huesos. Contesté, la mano temblándome, mi voz apenas un susurro. Y ahí estaba. La voz distorsionada de Sergio, fría, calculadora, sin un atisbo de emoción. Armando, me dijo. O debería decir Gustavo. Sabía que vendrías por Sofía. Ella es solo el aperitivo. El plato fuerte está esperándote. Se rió una risa hueca que me perforó el alma. Tus nietos, Clara y Leo, y la familia de Daniel, están conmigo, vivos, por ahora. Pero eso puede cambiar muy rápido. Cada palabra era un puñal. Él sabía mi nombre real. Sabía todo. Quiero que vengas solo, Gustavo, continuó. A la Hacienda Bermúdez, ese lugar de donde intentaste escapar hace 40 años. Es hora de que regreses. Y esta vez no habrá escapatoria. Ni para ti, ni para nadie. Me dio una hora. Una hora para llegar a ese infierno, solo, sin la policía, sin el FBI. Si intentaba algo, si me presentaba con alguien más, los niños, me dijo, van a pagar el precio. Y te prometo que haré que cada minuto de su sufrimiento sea transmitido en vivo para que lo veas. ¿Entendido? El mundo se me vino encima. Mis nietos, mi familia, en las manos de ese monstruo. ¿Qué podía hacer? ¿Esperar? ¿Confiar en que el FBI lo encontraría a tiempo? No. Ya había perdido a mis padres, a Elena. No iba a perder a mis hijos y nietos. Jamás miré a los agentes López y García que habían escuchado la conversación en altavoz. Sus rostros eran graves, pero había algo en sus ojos, una determinación, una chispa que me decía que no estaba solo del todo. Voy a ir, les dije, la voz firme, a pesar del temblor en mi cuerpo. No hay otra opción. No puedo permitir que les haga daño. López se acercó. Sabíamos que diría eso, Gustavo, pero no irá solo del todo. Te equiparemos. Discretamente. Te pondremos un rastreador, un micrófono oculto. Y te daremos una pequeña ventaja, algo que Sergio no esperará. Me explicó que tendrían un equipo táctico listo, pero que la clave era mi señal. No podemos ir a ciegas. Necesitamos una confirmación, una palabra clave. Cuando sea el momento, díganos una palabra, algo que él no espere. Asentí. Mi mente era un torbellino de emociones. Miedo, rabia, una determinación férrea. Una palabra clave. Repetí. ¿Cuál? López me miró directamente a los ojos. Su verdadero nombre. Moreno. Cuando diga Moreno, entraremos. Era una ironía cruel. Mi pasado, mi identidad oculta, sería la clave para salvar mi futuro. La última pieza del rompecabezas de Elena. Me equiparon rápidamente. Un pequeño chip en mi reloj. Un micrófono casi invisible cosido a mi camisa. Un arma pequeña, compacta que podía ocultar fácilmente, aunque me advirtieron que no la usara a menos que mi vida dependiera de ello. Su plan era mi seguridad, pero mi seguridad era un riesgo calculado. Antes de irme, el agente García me detuvo. Gustavo, me dijo con una seriedad que casi nunca había visto en él. No te retires. No importa lo que te diga. No importa lo que intente hacerte creer. No te retires de tu decisión. Mantén la cabeza fría y recuerda por quién estás haciendo esto. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Me dirigí al auto. El camino a la Hacienda Bermúdez era un viaje al abismo de mi propio pasado, al lugar donde todo había comenzado y donde tal vez todo terminaría. Pero esta vez no era un niño asustado. Era un hombre con una misión, una promesa. Y la rabia de un padre y abuelo que estaba a punto de desatar el infierno. ¿Podía confiar en el FBI? ¿O estaba caminando directamente a mi propia tumba? La Hacienda Bermúdez esperaba, silenciosa, imponente, con sus secretos y sus horrores. Sergio estaba allí, mis hijos, mis nietos. Y yo, Gustavo Moreno, con la promesa de no retirarme, iba a ir por ellos. ¿Creen que hay esperanza cuando el monstruo te espera en su propio nido? ¿Creen en los milagros? No se pierdan el próximo capítulo, porque la verdad que se revelará en ese lugar cambiará todo lo que creíamos saber. Comenten abajo. ¿Cuál creen que sería la palabra clave más efectiva en una situación así? Y por favor, suscríbanse para no perderse la confrontación final. ¡Uf! El aire se puso tan densamente pesado que casi podía masticarlo. El rugido del motor, el traqueteo de las llantas en el camino de grava, cada sonido se magnificaba en ese viaje que sentía eternamente largo. ¿Recuerdan lo que les dije? Que la Hacienda Bermúdez era como un abismo, un lugar donde mi vida se había destrozado 40 años atrás. Pues bien, queridos, esa maldita hacienda se alzaba ahora frente a mí,
imponente y decadente, como un monumento a todo lo que me habían arrebatado. Sergio Méndez, el monstruo que había dormido en mi propia casa, el que había compartido mi mesa y al que le había dado mi confianza, ese Sergio, ese Jaime Herrera, iba a pagar. Y no solo por lo que les hizo a mis padres, no. Este hombre también había asesinado a Elena, la mujer que amé durante 40 años, mi esposa. La furia me ardía en las venas, pero intenté mantener la cabeza fría. Tenía una promesa, una misión, y no me iba a retirar. ¿Creen que es posible mantener la calma cuando tu pasado y tu futuro y el de tu familia penden de un hilo tan delgado? Pues déjenme decirles, se necesita una fuerza que no creías tener. Las viejas paredes de la hacienda parecían susurrar historias de traición y dolor, ecos de un tiempo que creía enterrado. El portón, oxidado y chirriante, se abrió con una lentitud agonizante, invitándome a mi propia sentencia, o a la de él. Mis pasos resonaban en el patio central, cubierto de maleza y escombros. El aire olía a moho, a abandono, y a una oscuridad que parecía haber impregnado cada ladrillo. Recordaba a mis padres, sus risas, su amor, todo borrado por este lugar. Y ahora, aquí estaba yo, Gustavo Morno, volviendo al corazón de mi pesadilla. Y ahí estaba él, Sergio, parado en el centro de un gran salón vacío, con ventanales rotos que dejaban entrar haces de luz pálida, danzando sobre el polvo. Tenía una sonrisa ladeada, casi burlona. En el rostro, una sonrisa que ahora veía con la claridad de la verdad, la sonrisa de un depredador. Mis hijos no estaban a la vista. Mis nietos, Clara y Leo, no estaban. Mi corazón dio un vuelco. Armando, o debería decir, Gustavo Moreno, dijo, y su voz era como un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Pensé que nunca regresarías a tu verdadero hogar. Me costó respirar. ¿Dónde están los niños, Sergio? ¿Dónde está mi familia? Él se rió. Una risa seca, sin alegría. Tranquilo, viejo. Están seguros. Por ahora, quería tener una pequeña charla. Ya sabes, de viejos amigos. Una última conversación. ¿No crees? Caminó lentamente hacia una mesa en el centro del salón. Sobre ella vi 2 jeringas, una imagen que me heló la sangre. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué todo esto? Mis padres, Elena, él se detuvo frente a mí. Su rostro se desfiguró en una mueca de rabia contenida. ¿Tus padres? Oh, tus padres, Armando. Eran unos criminales, unos sucios estafadores que se metieron donde no debían. Mi familia. Ellos también sufrieron por culpa de los tuyos. ¿Y Elena? Elena era una torturadora. Ella me persiguió, me acorraló, me hizo vivir en la sombra, me obligó a vivir una mentira por años. Su voz se elevó cargada de odio puro. Ella quería destruir todo lo que había construido. ¿Crees que fue fácil vivir como Sergio Méndez, el esposo ejemplar, cuando en realidad soy Jaime Herrera, un hombre que ha pagado un precio muy alto por los errores de otros? Mis puños se apretaron. Maldito mentiroso. Mis padres no eran criminales. Eran personas honestas. Y Elena estaba buscando justicia, y tú la mataste para silenciarla. Justicia, escupió, y esa palabra sonó como una maldición en sus labios. Su justicia era mi tormento. Y en cuanto a Elena, fue un accidente, Armando, un accidente. Ella se interpuso en mi camino. Tuvo lo que se merecía por meterse en asuntos que no eran suyos. Mi mente giraba. No podía creer la enfermedad de su perspectiva. Él realmente se veía como la víctima. No había arrepentimiento, solo un ego herido y una sed de venganza retorcida. Esto no era una conversación, era el manifiesto de un sociópata. Sergio se acercó a la mesa, tomó una de las jeringas, la levantó, la luz del sol se reflejó en la aguja. Pero ya no más juegos, Armando. Ahora es el turno de la verdadera justicia, y serás tú quien la ejecute. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. ¿Qué significa eso? Significa que te daré la oportunidad de redimirte, de salvar a tu familia, de dejar este infierno atrás. La voz de Sergio se volvió casi suave, perversamente dulce. Te inyectarás esto. Es una dosis letal, rápido, sin dolor, y a cambio, tu familia será libre. Tus hijos, tus nietos, se irán sin un rasguño. No es un maltrato, ¿verdad? Un hombre por una familia entera. Un sacrificio noble. Mis ojos se clavaron en la jeringa. La imagen de Clara y Leo, la de Daniel y Marco, se proyectó en mi mente. La simple idea de que mi muerte podría salvarlos,
era tentadora por un microsegundo. Un segundo de oscuridad, de desesperación, pero luego recordé a Helena. Su sacrificio, su lucha. Recordé la cinta, su advertencia, su promesa de que esto no era por codicia. Ella quería justicia. ¿Y yo? Yo no iba a fallarle. No iba a darle a este monstruo la satisfacción de verme rendirme. ¿Y si me niego? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro un huracán de emociones me sacudía. Sergio sonrió de nuevo, una sonrisa aún más escalofriante que la anterior. Ah, entonces las cosas se pondrán interesantes. ¿Tus nietos? Tú los amas, ¿verdad? Son tan lindos, tan inocentes. Una pena que su sangre termine manchando estas viejas tablas. Señaló el suelo. Oh, tus hijos, ¿cuál crees que sufriría más? ¿Daniel o Marco? A Sofía ya la tengo. Ella fue tan ingenua, el cabrón. Estaba disfrutando esto. Estaba saboreando mi angustia. Pero no le daría el gusto. La desesperación se transformó en una claridad fría. El plan del FBI, la palabra clave. Tenía que ser ahora. No, grité. Y el eco de mi voz resonó por el salón. No voy a hacerlo, Sergio. No te voy a dar esa satisfacción. Mis padres no eran criminales y Helena no era una torturadora. Ella era una heroína y tú eres un cobarde asesino. Mis ojos se fijaron en los suyos. Y no voy a dejar que te salgas con la tuya, Jaime Herrera, porque yo soy Gustavo Morno y esto se acaba ahora. La palabra clave, Moreno. En ese instante fue como si el infierno se desatara. De repente, los ventanales rotos estallaron en 1000 pedazos. El sonido ensordecedor de cristales rotos, el grito de FBI. ¡Abajo! Fue todo tan rápido. Un equipo táctico con chalecos antibalas y armas en mano irrumpió en el salón. Hombres y mujeres, moviéndose con una sincronización milimétrica. El agente López, con su cara seria y decidida, fue el primero en entrar, seguido de cerca por la agente García y el resto del equipo. Sergio soltó la jeringa, que cayó al suelo con un tintineo. Su rostro, que un segundo antes era de una arrogancia enfermiza, ahora reflejaba puro terror. Intentó correr, un instinto patético de huida, pero ya era tarde. Los agentes se movieron como sombras, envolviéndolo en segundos. Hubo un forcejeo breve, violento. Sergio se resistió gritando y pataleando como una rata acorralada. Pero no tenía ninguna oportunidad. Mientras 2 agentes lo inmovilizaban y le colocaban las esposas, otro grupo se dispersó por la hacienda, buscando a mis hijos y a mis nietos. Mi corazón latía a 1000 por hora, bombeando adrenalina. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de la liberación, la rabia y una inmensa esperanza. Fue la agente García quien se acercó a mí, con una sonrisa rápida casi imperceptible. Bien hecho, Armando. Oh, Gustavo. No pude decir nada. Solo asentí, mi mirada fija en Sergio, que ahora era arrastrado fuera, su cara golpeada por la derrota. Unos minutos después, que me parecieron horas, escuché las voces de mis hijos. Y luego, la agente López regresó, con un brazo alrededor de Clara, que sollozaba en su hombro, y el otro sosteniendo a un Leo asustado pero ileso. Estaban vivos, estaban a salvo. Corrí hacia ellos, mi visión borrosa por las lágrimas. Los abracé, los apreté contra mí, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Mis niños. Daniel y Marco aparecieron detrás de los agentes, sus rostros marcados por el horror, pero vivos. Se unieron al abrazo, un nudo de familia, de supervivencia, de alivio. Nunca me había sentido tan completo y a la vez tan roto. Había llegado al abismo, pero no había caído. Habíamos sobrevivido. Gracias a Helena, gracias al plan, gracias a una palabra clave y a la valentía de un hombre que se negó a ser una víctima por más tiempo. Este infierno, por fin, había terminado. La hacienda Bermúdez, el escenario de mi peor pesadilla, había sido testigo de mi peor derrota, pero hoy también había sido testigo de mi más grande victoria. La justicia de Helena, nuestra justicia, ¿se había concretado? ¿Alguna vez han sentido que, al final del túnel más oscuro, hay una luz que vale cada cicatriz? Yo sí, y fue en ese momento. Pero la historia no termina aquí, porque la verdad de Helena era más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y esa verdad cambiaría todo. No se pierdan el capítulo final, donde desvelaremos el último secreto de Helena y el verdadero significado de todo su sacrificio. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el desenlace.
El infierno había terminado. Sí, habíamos ganado. Pero, ¿a qué costo? ¿Cómo se reconstruye una vida, una familia, después de descubrir que la mujer que amabas con todo tu ser era alguien que no conocías? Los primeros días fueron un torbellino. Dolor, rabia, preguntas sin fin. Daniel y Marco, mis hijos, estaban rotos, cada uno a su manera. Pero había algo que Elena nos había dejado, algo que nos obligaba a seguir adelante. No podíamos darnos el lujo de desmoronarnos. En su caja fuerte, junto a esa USB final que habíamos recuperado, encontramos una carta. Y esa carta, esa última carta de Elena, junto con los archivos de la USB, cambió absolutamente todo. Ella lo explicó todo. Su imperio criminal no era por avaricia, no era por poder. Era una operación meticulosa para desmantelar una red criminal que se había extendido por décadas. Una red que había destruido innumerables vidas, incluida la de mis padres. Y el dinero, el inmenso dinero que había acumulado, no era para ella, era para la restitución de las víctimas, para darles una segunda oportunidad, una esperanza. Cuando leímos eso, se nos cayó el mundo encima otra vez. Elena no era una criminal, era una justiciera, una estratega, una mujer que sacrificó su propia vida, su reputación, su amor, por los demás, por nosotros. Sergio Méndez, el monstruo que había jugado a ser parte de nuestra familia, que había asesinado a Elena, fue sentenciado a cadena perpetua. Una justicia tardía, pero justicia al fin. Y gracias a la evidencia de Elena y a todo lo que desenterramos, el caso de mis padres fue reabierto. La verdad salió a la luz. Por fin, después de 40 años, mis padres tuvieron justicia. La familia, bueno, seguimos curando las heridas. No fue fácil, pero nos unió de una forma que nunca imaginamos. Daniel y Marco, mis hijos, están más unidos que nunca. Y yo ya no soy solo Armando. Ahora, oficialmente, soy Gustavo Hernández Moreno. He decidido dedicar lo que me queda de vida a honrar el legado de Elena, a defender a las víctimas, a luchar por aquellos que no tienen voz. Porque esta historia, amigos, nos dejó una lección que jamás podremos olvidar. Una lección que resuena en mi alma. El amor sin honestidad no es amor, es control. La protección sin transparencia no es seguridad, es prisión. Así que les pregunto a ustedes, los que me han acompañado en esta montaña rusa de emociones, ¿qué piensan? ¿Alguna vez han descubierto una verdad que lo cambia todo? Si esta historia les conmovió, si les hizo pensar, por favor, déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo. Necesito saber qué opinan. Suscríbanse al canal para más historias reales, historias que desentierran la verdad, por dura que sea. Y compartan este video con alguien que necesite escuchar que la verdad siempre encuentra su camino. Juntos, luchemos por una comunidad donde la verdad importe más que la comodidad. Hasta la próxima.